Buenas noches y mucha atención. El Consejo de Estado anuló la elección como senador de Roy Barreras, presidente del Congreso. Motivo: doble militancia. El Consejo de Estado decidió anular esta elección de Roy Barreras, hoy presidente del Congreso, al concluir que incurrió en doble militancia, según el alto tribunal, por incumplir su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para elecciones de Congreso. Estamos hablando del periodo 2022-2026, para presentarse por otra colectividad. Recordemos, Roy Barreras, uno de los alfiles del petrismo en la campaña presidencial, incluso había anunciado que el 23 de mayo de 2023 los médicos definen si sigo en el Senado. Todo esto por los tratamientos que recibe para combatir su cáncer. Les repetimos, es la noticia de última hora. Decisión que ha tomado el Consejo de Estado: anula la elección de Roy Barreras como senador de la República. Argumenta el Consejo de Estado que si bien Roy Barreras fue expulsado del partido de la U, esto no lo eximía de haber renunciado, y esto tiene un periodo, 12 meses antes de las elecciones legislativas. Él después, por supuesto, se presenta por el pacto histórico, sale elegido senador y hoy es presidente del Congreso. 7 de la noche, un minuto, nos vamos con Alexander Gómez. Reacciones a esta decisión del Consejo de Estado. Alex, adelante, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Pues el Consejo de Estado acabó de tomar esta decisión argumentando lo siguiente: la sección quinta de ese tribunal La sección quinta del Consejo de Estado argumentó que el presidente del Congreso incumplió su deber constitucional al no renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha límite. Y atención, que en estos momentos estamos con el presidente del Congreso, Roy Barreras, que en estos momentos en vivo y en directo nos atiende para Red Más Noticias. Estamos en estos momentos muy atentos a que Roy Barreras se pronuncie ante esta decisión que tomó el Consejo de Estado de suspenderlo y de suspender su elección como congresista. En estos momentos habla Roy Barreras. Señor presidente, se acaba de conocer esta decisión del Consejo de Estado. ¿Cómo la recibe? ¿Qué va a pasar ahora en adelante? ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Cuál es el alboroto? Nada, no ha pasado nada. Los fallos de los jueces se respetan. Caído en combate judicial, respeto los fallos de los jueces. Interpondré, una vez se ha notificado, inmediatamente una tutela en defensa del derecho de mis electores. Regresaré, pero en todo caso, se ha anticipado unos días el retiro que yo había anunciado hace meses a propósito de mi situación médica. Igual tenía necesidad de por lo menos un par de meses de retiro para la posible intervención quirúrgica a la que debo someterme, que se decidirá, como ya he anunciado, el próximo 22. Entre tanto, hará curso la tutela, pero los colombianos saben que este escenario no es el único en que se le puede servir a la patria, y Colombia puede seguir contando conmigo. Nosotros tenemos mucha tarea por hacer. Por ahora seguiré trabajando con la misma intensidad. Esta misma noche vamos a presidir la plenaria para anunciar la conciliación, si la Cámara termina pronto. Mañana sesionaremos para aprobar el plan de desarrollo. La próxima semana estaremos al frente de impulsar las reformas que se necesitan hasta tanto seamos notificados, y mientras tanto cursará la tutela, y esperemos, desde donde estemos, vamos a seguir trabajando por un país unido, estable, sensato, por un país que sea más justo y un país en paz. Presidente, usted habla de tutela. ¿Qué va a pedir en esa tutela en específico? ¿Cuál es su argumento? Pues es obvio que los abogados, que son los que se encargan de esos asuntos, porque como he dicho muchas veces, yo no me preocupo ni me ocupo de estos asuntos judiciales, es asunto de los abogados. Y ellos, por supuesto, tienen argumentos. De lo que se trató es de la expulsión de un partido, y una vez te expulsan de un partido, pues no estás militando en él. Parece apenas lógico que si no militas en un partido y no estás en ninguno, tienes derecho a aspirar a elegir y ser elegido. Parece obvio. A mí me parece, por supuesto, un fallo polémico, por decirlo menos, pero mis contradictores políticos, que son los ciudadanos preocupados, que no quieren que nosotros ejerzamos el liderazgo, pues han tenido una pequeña victoria. Los felicito. Será pequeña. Es apenas una pequeña batalla. Regresaré.
Colombia puede seguir contando conmigo. Presidente, en directo para Red Más Noticias, ¿esto afecta de alguna manera la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que tengo entendido que se acaba de aprobar el título en la Cámara de Representantes? No, en absoluto. Yo sigo cumpliendo con mi deber, con mi tarea, hasta que sea notificado, si así ocurre, y hoy mismo presidiré la plenaria, anunciaremos la conciliación, la votaremos en la madrugada de hoy, como está previsto, y tengo la mirada puesta la próxima semana para lograr en la Comisión Séptima del Senado sacar adelante la reforma pensional, en la Séptima de Cámara destrabarla de salud, en la Comisión Primera está aquí en la oficina de al lado esperándome el ministro de Justicia y los ponentes para mirar la ley de sometimiento a la justicia, y yo trabajo hasta el último día con la misma intensidad en este escenario y desde cualquier escenario. Hay mucho por hacer y lo seguiremos haciendo. Que no celebren mucho, que aquí hay madera para regresar. ¿Ese mensaje es para la oposición? Ese mensaje es para los ciudadanos preocupados que hoy están celebrando. No celebren mucho, que conmigo van a seguir contando, se los aseguro, y van a seguir contando en el mediano y en el largo plazo. Senador, ¿esto significa que usted desde su partido político pues va a poder seguir trabajando por el país? Sí, el fallo no es una pérdida de investidura, es una nulidad electoral, es como si nunca me hubiesen elegido. Por lo tanto, para empezar, no tengo inhabilidades. Y por supuesto, quisiera dedicarme, mientras la tutela falla, a organizar la Fuerza de la Paz, pero al tiempo tengo que ocuparme. Pues ahí está la reacción del presidente del Congreso, Roy Barreras, ante esta decisión del Consejo de Estado. Decide suspender esta elección. Motivo, pues, que no renunció 12 meses antes al partido de la U. ¿Qué argumenta Roy Barreras? Yo fui expulsado, que si entiende que si he sido expulsado de un partido, pues obviamente me pueden elegir por otro. No ha pasado nada, dice que va a interponer una tutela una vez sea notificado. Ahí está la noticia, Mauricio, con las buenas noches. ¿Cómo ve usted esta situación con el Consejo de Estado y Roy Barreras? Buenas noches, Jenner, y buenas noches a todos los televidentes. Pues en realidad, tremendo baldado de agua fría esta noticia de la decisión del Consejo de Estado de sacar a Roy Barreras de la presidencia, declarar nula su elección básicamente, y sacarlo por lo tanto de la presidencia del Senado y de la presidencia del Congreso. Ustedes ya vieron toda la discusión judicial, en parte Roy Barreras diciendo que como lo habían expulsado del partido de la U, pues él creía que no tenía que renunciar a su curul, el Consejo de Estado diciendo que la normatividad afirmaba que debía renunciar a su curul 12 meses antes de la elección y no lo hizo, por lo tanto se declara nula su elección. La gran pregunta, importancia política de esta decisión del Consejo de Estado para el gobierno de Gustavo Petro por una parte, pero para el futuro político de Roy Barreras por otra parte. ¿Por qué para el gobierno de Gustavo Petro? Porque Roy Barreras, una de las figuras centrales del pacto histórico, cuando empezaron a aglutinarse políticos de distintas corrientes alrededor de Gustavo Petro, siendo apenas candidato, empezó a jugar un papel fundamental en el Congreso para mover los proyectos de reforma. Pues bien, el que se termine cayendo su elección ahora, cuando faltan 6 semanas para que concluya la primera legislatura, hace que sea menos relevante esta decisión del Consejo de Estado. En 6 semanas pueden pasar muchas cosas, por supuesto, pero ya se ha caído la reforma política, se ha dificultado el paso de la reforma de la salud. El mismo Roy Barreras ha manifestado serias reservas en algunos aspectos de los proyectos de Gustavo Petro, es decir, ya por el cauce propio de los desarrollos políticos, no es el alfil tan importante que era en el mes de enero o incluso en el semestre pasado para el presidente Petro y para el paso de sus proyectos de reforma. Ojo, que estamos en pleno paso del plan de desarrollo, se van a conciliar las versiones de Senado y Cámara, y lo acaba de decir el doctor Roy Barreras, mientras no le notifiquen a él formalmente, él sigue siendo el presidente del Congreso y por lo tanto va a seguir jugando ese rol. Ahora con el plan de desarrollo y la próxima semana moviendo la reforma a la salud. Acuérdense ustedes que ha dicho el gobierno que es muy difícil pasar en esta legislatura las otras 2 grandes reformas, la laboral y la pensional, que se quedarán para la siguiente legislatura. Y como al terminar esta legislatura se acababa en todo caso el periodo de presidencia de Roy Barreras, todos los ojos están puestos en el próximo presidente del Senado. ¿Quién será? Tiene que ser de la Alianza Verde. Y hay 3 grandes candidatos. Angélica Lozano por una parte, Inti Asprilla por otra parte y Ariel Ávila por otra parte. Allí va a estar la clave de la siguiente legislatura. Esta se va a terminar sin Roy Barreras en la presidencia del Senado, pero sin que sea la figura tan importante que fue en la legislatura pasada o al comienzo de esta.
Vamos con más noticias, una de ellas, una de las más importantes en Cartagena del Chairá. Vallas invitando a ser parte de las filas de la guerrilla de las disidencias de las FARC. Aparecieron colgadas en carreteras de este municipio, en el Caquetá. El alcalde dice estar amenazado de muerte. El municipio de Cartagena del Chairá amaneció con estas vallas instaladas por el Frente Rodrigo Cadete, comandado por alias Iván Mordisco. El temor de los habitantes de la región radica en que la publicidad invita a jóvenes a ser parte de la guerrilla de las disidencias de las FARC. En Cartagena del Chairá reina el temor. Esto a pocos días de iniciar un diálogo con el gobierno en el marco de la llamada paz total. El alcalde de ese municipio hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que se ponga enfrente de la situación. Hoy pues amanece el municipio con estas vallas, estas pancartas, invitando a la comunidad a ingresar a las filas de este grupo al margen de la ley. Realmente hay preocupación, hay consternación, hay miedo de la población, todos estamos así. Realmente el llamado que le hacemos al gobierno nacional es a que tome las respectivas acciones. Quienes pasan por la vía donde se ubica la enorme pancarta se encuentran de frente con la imagen de 3 de los guerrilleros más sanguinarios de la historia de las FARC, Gentil Duarte, el Mono Jojoy y Manuel Marulanda, y con un mensaje que dice: Frente Rodrigo Cadete, desde 1964 hemos forjado un sendero para establecer un nuevo modelo de poder. Te invitamos a unirte a nuestras filas guerrilleras. En los frentes de otras casas también fueron pegadas calcomanías del mismo bloque guerrillero como en la pared de esta vivienda, y así en muchas más. Tal será el temor entre la comunidad de este municipio que el propio alcalde pidió protección, ya que dice estar amenazado. Y desde la administración quiero hacerle un llamado muy personal a decirle al señor presidente que no nos deje matar. Aquí están asesinando gente, aquí mi vida está en riesgo, he sido amenazado, desplazado. Las disidencias de las FARC dicen que no descansan hasta asesinarme. Ya hoy la verdad sí hay miedo. Horas después de instaladas las vallas, un par de policías las retiró. Sin embargo, la presencia de autoridades militares no se ha visto en la zona. Esta nueva aparición de las disidencias en Cartagena del Chairá se suma a la orden que el grupo guerrillero había dado hace varios días de apagar las antenas que hoy mantiene incomunicado al 80% del municipio. Desde el Congreso, el ministro de Defensa se refirió al tema. Dijo que en la reunión que sostendrá con el ministro de las TICs espera poder llegar a concretar medidas en este municipio de Caquetá. Más tarde, una reunión para examinar el tema concreto con el ministro Liscano, que ya habíamos convenido antes de lo nuevo de hoy, que el municipio amaneció con vallas, con mucho despliegue como de poder de presencia de estas disidencias. Es necesario garantizar seguridad en Cartagena del Chairá y en el Caquetá. En su columna, el analista en conflicto Pedro Medellín señaló que los grupos ilegales cada día están tomando más el control de las regiones y que con sus acciones, poco a poco, obligan a las autoridades a replegarse o abstenerse de atacar a esos grupos subversivos y sus economías ilegales. Mucha atención, se recrudece la situación de orden público en el departamento del Cauca. Un indígena murió durante nuevos enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC. Los cruces de disparos tuvieron lugar en los municipios de Caldono y Jambaló. Allí, los disparos cobraron la vida de un guardia indígena Nasa que hacía parte de la comunidad local. Los pobladores que quedaron en medio del fuego cruzado se refugiaron en sus casas, escuelas y recintos públicos. Cientos de niños están sin clases. Estos hechos se dan tan solo una semana después de haber logrado acuerdos para el cese del conflicto entre estos grupos armados. En Medellín, bandas criminales estarían cobrando extorsiones de entre 1 y 10 millones de pesos a los artistas que trabajan en los grafitis de la Comuna 13. Peligra el turismo en la zona. La Comuna 13 se ha convertido en un ejemplo de cambio y transformación social muy reconocido por los turistas que visitan la ciudad. Sin embargo, aunque ya no se viven estas historias, la población de la comuna ubicada en el occidente de Medellín no es la excepción en casos de delincuencia.
Según el Gaula de la Policía Nacional, se adelanta una investigación en la zona del Grafitur. La comunidad está denunciando presuntos casos de extorsionistas. La Personería de Medellín conoció de las presuntas denuncias que se le están haciendo extorsiones a estos grafiteros en la Comuna 13 y estamos haciendo las debidas investigaciones, pero el llamado que le hace la Personería Distrital de Medellín a las instituciones es a que vele por los derechos humanos, no solamente de quienes nos visitan en la ciudad en calidad de turista, sino para quienes nos encontramos en la ciudad y nos podamos ver afectados por la dinámica del turismo en la ciudad. Según mencionan varios grafiteros de este sector, las bandas criminales que quieren tomar el control de la zona están cobrando vacunas entre 1 y 10 millones de pesos para poder permitirles a los artistas pintar en los muros del barrio. Las comunidades exigen a las autoridades que se tomen cartas en el asunto cuanto antes para evitar que incrementen estas extorsiones y que la inseguridad afecte la dinámica del turismo en la Comuna 13. Ahí tenemos distintas noticias de orden público el día de hoy en nuestro noticiero, pero sin lugar a dudas la más importante es con la que abrimos este bloque y son esos actos desafiantes de las disidencias de las FARC, en concreto las disidencias de Iván Mordisco. Acuérdense ustedes que se llaman a sí mismas el Estado, el Comando Mayor Central de las FARC, y eso lo que significa es que están haciendo presencia como si fueran prácticamente que autoridades, tanto así que el alcalde de Cartagena de Chairá ha dicho: me tienen amenazado de muerte. Recordemos, estas disidencias de Iván Mordisco hace 3 semanas hicieron un acto público en el que anunciaron cuándo iniciarían las negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro, y en ese acto público convocaron 6.000 personas, y ante esas 6.000 personas echaron su discurso. Iván Mordisco se echó su discurso y dijo: estamos listos a negociar con el gobierno. Entonces resulta que en este caso se está ejemplificando algo que hemos señalado de toda la política de paz total, y es que mientras el gobierno persigue de manera errática una estrategia de paz total, errática quiero decir, acuérdense ustedes que anuncia un cese al fuego bilateral con el ELN, que a las 24 horas el ELN dice que no existe, y así sucesivamente, mientras eso pasa, los grupos se fortalecen en sus propias regiones. Habrá gente que diga: eso es una exageración. Pues vean ustedes lo que acaba de suceder en Cartagena del Chairá. Un acto desafiante, un acto diciendo: nosotros estamos desarrollando un nuevo orden en esta región, los invitamos a sumarse a nuestras filas, y aparte de eso amenazan al alcalde legalmente elegido. ¿Qué quiere decir todo esto? Que detrás del pretexto de estar negociando con el gobierno, negociaciones inciertas, con unos cronogramas bastante imprecisos, etcétera, etcétera, cada grupo en su propio feudo se está fortaleciendo. Y no solamente se está fortaleciendo, sino que está fortaleciendo sus actividades ilegales. Trátese de minería ilegal, trátese de narcotráfico, trátese de tráfico de armas. Y eso se da, entre otras cosas, gracias a que la fuerza pública está replegada, con unas órdenes ambiguas: ataque pero no ataque, ojo que con este estamos dialogando, con este no, el de más allá sí, el de más acá no. Y esa imprecisión y esa vaguedad lo único que hace es dejar a la fuerza pública totalmente pasmada. Ahí están los resultados. Habrá que ver qué hace el gobierno, porque las declaraciones del ministro de Defensa, francamente, por ahora no tranquilizan. Red Más Noticias, con el presidente Petro en España. Cubrimiento especial desde Madrid, con nuestra corresponsal, Laura Daniela Cifuentes. Una reunión clave con el Finalizó la visita de Estado del presidente Gustavo Petro en España, la firma de importantes acuerdos y la posibilidad de que el ELN salga de la lista de terroristas de la Unión Europea, pues hacen parte de estos anuncios. Nos vamos con nuestra corresponsal Laura Cifuentes. Balance de la jornada. Adelante, Laura. Jenner, muy buenas noches. Así es, finalizó la visita del presidente Gustavo Petro en España con importantes resultados. Recordemos que se reunió con el rey Felipe VI y que de aquí salió un anuncio muy importante, porque la reina Leticia va a visitar Colombia en el mes de junio. El día de hoy estuvo reunido con empresarios y con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Fue él el que anunció que España va a financiar la paz total con 1 millón de euros para este año 2023, garantizando así el respaldo del país ibérico en este proyecto.
Durante su encuentro con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente Gustavo Petro abrió la puerta para que el país ibérico ayude a mediar la salida del ELN de la lista de organizaciones que la Unión Europea considera como terroristas. El gobierno español, que liderará Europa, pues estudiará la posibilidad, de acuerdo al avance de este ciclo, sobre todo en términos de tregua o de cese al fuego, pues nos ayude a que pueda, si las cosas van bien, salir de las listas de terroristas que se elaboran por los países y adquirir otro estatus realmente político. Ante esta posibilidad, el mandatario español fue enfático en la necesidad de que los diálogos tengan resultados claros. En función de cuál sea el avance en ese proceso de negociación y de diálogo, pues evidentemente nosotros a disposición del presidente y del gobierno colombiano para hablar con el resto de socios europeos y efectivamente pues materializar esas peticiones que haga el presidente Petro y el gobierno colombiano. Pero en todo caso me parece que es muy prematuro ahora decir cuál va a ser la posición de España, porque evidentemente va a estar, si no total, sí muy condicionada por lo que nos diga el gobierno colombiano. El presidente Petro también fue cuestionado por algunos medios de comunicación por sus declaraciones el pasado 1 de mayo cuando habló del yugo español, a lo que el mandatario respondió. No veo que sea problemático decirlo porque, menos mal, gentes, pensamientos, revoluciones que las hubo aquí y allá, pues nos liberaron del yugo feudal. Entonces, no creo que hoy haya defensores de ese tipo de yugos que quieran que nos volvamos otra vez siervos o esclavos. Además de este importante encuentro, el jefe de Estado colombiano también se reunió con empresarios españoles y pidió cambios en la forma de negociación. Hay una oportunidad de ustedes, hay una oportunidad de nosotros. Aquí ya no podríamos tratarnos como antes en los 2 siglos que han pasado, no es una subordinación, una dominación, aquí es una sociedad, pues volvernos socios. Luego de 3 días de visita, el presidente cierra su jornada con un balance positivo de acuerdos firmados para que los estudiantes de ambos países puedan acceder a la educación universitaria sin necesidad de homologar sus títulos de secundaria. Además, estableció un memorando que promueve la cooperación en materia de transporte ferroviario. La agenda del presidente Gustavo Petro termina en España, en la Universidad de Salamanca. El día de mañana va a viajar a este recinto universitario donde va a dar una conferencia y posteriormente viajará hacia Lisboa. Desde Madrid, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laura, gracias. Hay opiniones divididas en el Congreso de la República por la solicitud del presidente Gustavo Petro para que la Unión Europea evalúe eliminar al ELN de la lista de organizaciones terroristas. Esto sí se logra un cese el fuego. Después de que el ELN asesina a nuestros soldados mientras dormían, después de que aparece en el Cauca con fusiles patrullando las vías y atemorizando a los campesinos, después de toda la extorsión y el boleteo, sale el presidente Petro a decir que no son terroristas. Uno no entiende si aquí lo que hay es un enorme cinismo, un enorme desconocimiento o el pago de deudas políticas del presidente. Si hay hechos que demuestren una voluntad muy clara de desescalar el conflicto armado, de avanzar en el cese de toda clase de fuegos y hostilidades, podemos avanzar también en medidas que puedan significar que el ELN, pues en el plano internacional también, deje de ser catalogado en estas listas. La solicitud del presidente Petro a la Unión Europea para que se excluya de la lista de terrorismo mundial a la guerrilla del ELN me parece desacertada en este momento. El ELN aún no ha mostrado voluntad real de paz. Cualquier cosa que se haga en esa dirección, a mi juicio, es acolitar la impunidad.
Este tercer ciclo de La Habana yo creo que nos va a llevar a consolidar ya la idea de un cese al fuego bilateral y por ende la exclusión del ELN en la lista de organizaciones terroristas facilitará el reconocimiento político del Estado colombiano, que la Unión Europea tenga mecanismo de verificación y sobre todo que comencemos a avanzar, como en el cese bilateral, en los acuerdos parciales. Es absurdo desde cualquier punto de vista que el gobierno nacional promueva un beneficio para el ELN, que no ha querido honrar su palabra de un cese al fuego, que no ha mostrado una voluntad seria, coherente y contundente con la firma de la paz. En los primeros 3 meses del año, 39 acciones violentas. Así termina la visita de Estado del presidente Gustavo Petro a España. Y evidentemente de esta última jornada oficial lo más importante es esta solicitud al gobierno español en cabeza del jefe de gobierno Pedro Sánchez para que promueva dentro de la Unión Europea la exclusión del ELN de la lista de grupos terroristas de esa aglomeración de la Unión Europea. Y esto significa varias cosas, porque ustedes han visto las reacciones políticas en Colombia. Distintos sectores han dicho, bueno, si hay gestos que procedan a sacarlos de la lista de grupos terroristas, otros sectores dicen esto es un acto de cinismo, que el ELN, en medio de esta falta de voluntad para avanzar en procesos de paz, como lo ha demostrado en estos meses, pues esté en esa posible salida de la lista de grupos terroristas. Hay 2 instancias que hay que surtir. La primera, no porque España lo solicita la Unión Europea lo tiene que aceptar. Estamos hablando de más de 25 estados que tienen que tomar sus decisiones, son decisiones colectivas, cada uno tendrá su punto de vista, por lo tanto, el que España decida llevar esa solicitud no quiere decir que la Unión Europea lo apruebe. Pero ni siquiera hay certeza de que España vaya a llevar la solicitud. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno español, el doctor Pedro Sánchez, dijo claramente que solamente en tanto hubiera avances en el proceso con el ELN podría darse esa posibilidad. Entonces aterricemos en Colombia y aterricemos en la paz total y evaluemos la posibilidad de que verdaderamente haya avances con el ELN. Recuerden ustedes que la última versión que ha dado el presidente Gustavo Petro, incluso desde España, acerca de cómo se llevaría a cabo un cese al fuego en el territorio colombiano, está hablando de ceses al fuego regionales, graduales, que se pueden ir consolidando. Entonces yo puedo tener cese al fuego entre algún grupo y el Estado en una región del país, no en otra, y ciertos grupos sí, ciertos grupos no. Eso es más complicado de llenar que un sudoku. ¿Por qué? Porque la fuerza pública en un momento dado no sabe quién está atacando. Está atacando un grupo con el que tengo cese al fuego bilateral, pero está atacando a alguien con el que no tengo cese al fuego bilateral. ¿Debo responder? ¿No debo responder? Complicadísimo. Pero más complicado aún eso de que sea regional el cese al fuego. ¿Por qué? Porque un grupo puede estar delinquiendo en una región y sale corriendo y como si se tratara de un juego infantil, tapo remacho y se mete en otra región donde hay cese al fuego bilateral. Dificilísimo adelantar ceses al fuego bilaterales de manera regional, dificilísimo adelantarlos con unos grupos sí, con otros no, y en todo lo que redunda eso, recuerden ustedes como arrancamos este noticiero, es en que se fortalecen regionalmente los grupos armados. Creo yo que más allá del gesto político de decir que van a promover sacar el ELN de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, la probabilidad de que esto prospere es bajitica, y no hablo de la política comunitaria, hablo de la inviabilidad del proceso que se está dando en Colombia, que cada vez queda más demostrado sobre el tapete, como lo hemos visto en los últimos días. Y mucha atención, la Cámara de Representantes aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Algunas diferencias en el texto con lo aprobado en Senado. Volvemos con Alexander Gómez. ¿Cómo transcurrió la jornada, Alex? Así es, volvemos desde el Congreso de la República para contarles que efectivamente hace pocos minutos la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el texto del Plan Nacional de Desarrollo que ahora pasará a la conciliación de ambas cámaras. Pues uno de los artículos que causó mayor discusión en la plenaria de esta tarde tuvo que ver con el artículo 55, en el cual se buscaba aprobar nuevamente la expropiación expresa. Al final, este artículo fue aprobado, pero se aprobó con una proposición sustitutiva. Escuchamos a continuación al congresista Walid Mansur. Y si el propietario le dice que no, entonces la misma Agencia Nacional de Tierras se inventa una metodología para definir
si la tierra está siendo productiva o no está siendo productiva. Y aquí todos conocemos las posiciones de muchos de estos ministros de este gobierno en contra de la ganadería, que es una actividad económica lícita en este país. Entre los artículos que se cayeron en la plenaria de esta tarde de la Cámara de Representantes está uno que buscaba aumentar el impuesto predial para cofinanciar algunos proyectos y también un artículo que buscaba incluir una sobretasa en el impuesto predial para financiar los medios de transporte. Sobre esto habla también un congresista del Partido Conservador. Sabemos cómo estamos en el país en estos momentos, asfixiados los colombianos. El impuesto predial nos tiene asfixiados a todos y ahora se pretende subir el impuesto predial para asfixiar más a los colombianos en el parágrafo 7º. Cada vez que haya un proyecto del gobierno cofinanciado, las entidades territoriales estarán en la obligación de aumentar el predial a avalúo comercial. No, qué pena, pero no más, no sigamos jugando con los colombianos. Y nosotros seguimos aquí a las afueras de la oficina del presidente del Congreso, Roy Barreras, quien a esta hora continúa reunido con varios congresistas y con el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Se prevé que sobre las 12 de la noche reaparezca nuevamente en la plenaria para la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que el Consejo de Estado hace pocos minutos anuló su elección como congresista para el periodo 2022-2026 por doble militancia. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Hola, muy buenas noches, los saludamos desde Cartagena. Esta vez estamos en el Claro Tech Summit 2023, evolucionando el ecosistema digital. Nuestro foro, donde vamos a hablar de inteligencia artificial, donde vamos a hablar del Big Data, donde vamos a hablar de la transformación digital que está a puertas, desarrollándose en algunos sectores en nuestro país y en donde nuestra casa matriz es líder. Es un placer, la verdad, saludarlos desde aquí, desde la bellísima Cartagena, además en el marco de este evento, octava versión ya, Giovanni, del Claro Tech Summit para esta edición del 2023, que reúne a 300 empresarios del país para hablar, para discutir, para debatir acerca de la tecnología como motor de la productividad, conocer nuevas herramientas, avances tecnológicos. Bueno, y este año específicamente hay que decir que el Claro Tech Summit está girando alrededor de 3 ejes, ¿no? Uno es la transformación digital, el otro la inteligencia empresarial y el tercero, importantísimo, la ciberseguridad. Y les vamos a tener ejemplos de carne y hueso, empresas que ustedes conocen, de cómo la transformación digital les está ayudando en su objetivo con sus clientes para ser más productivos. Arrancamos con inversiones que se están haciendo a nivel nacional. Pues bueno, millonarias, ese fue el anuncio muy importante que se hizo desde aquí, desde Cartagena, en la propia voz del presidente de Claro Colombia, el doctor Carlos Centeno. 165 millones de dólares en inversiones este año para fortalecer justamente esos 3 ejes de los cuales les estábamos hablando. Esto fue lo que dijeron. El anuncio de la inversión de 165 millones de dólares la hizo el presidente de Claro Colombia, Carlos Centeno, durante Claro Tech Summit, que se realiza en Cartagena. Y el objetivo es robustecer y asegurar las capacidades de las redes móviles y fijas. Nuestras inversiones son consistentes, ¿no? Digamos, a lo largo de los años, inclusive este año vamos a tener alrededor de un 10% más que el año pasado. En el evento, donde se reúnen más de 300 empresarios, el presidente de Claro explicó que también se fortalecerán los servicios de la nube y data center y se apoyará el desarrollo de ecosistemas digitales que permitan a las empresas y a las entidades del gobierno avanzar en los procesos de transformación digital. Vamos avanzando en estas capas, ¿no?, dentro de la evolución digital, y esas inversiones también van a estar enfocadas en Big Data, en inteligencia artificial y finalmente, pues un tema que nos preocupa muchísimo a todos, que tiene que ver con la ciberseguridad. La mejor manera de ganar productividad y eficiencia es a través de la tecnología y por eso se avanza en conectividad y se trabaja con las empresas para que se transformen digitalmente. Lo que buscamos con este gran objetivo es ayudar a las empresas y a las instituciones
a ser más productivas, a ser más eficientes, pero también mucho más seguras. Hay que trabajar de manera segura para proteger la información y los procesos que emplean las empresas para mitigar los riesgos. En la base tenemos ahí la cocreación, ¿sí? No se trata de a todos nuestros clientes ofrecerles soluciones específicas hechas, digamos, ya prediseñadas, o venderles equipamiento o hacer un trabajo muy específico sobre algo que ya conocemos. De lo que se trata es de escucharlos, de entender esas necesidades y buscar soluciones. Claro cuenta con un centro de operaciones de ciberseguridad a disposición de las empresas, donde se brinda servicios de seguridad defensiva, ofensiva y ciberinteligencia. Las grandes empresas, los grandes conglomerados requieren mucha, vamos a decirlo, customización, tropicalización de las soluciones porque son complejas, ¿no? En su operación, tienen líneas de manufactura, tienen campos de operaciones, pero las empresas pequeñas y medianas en ese sentido son menos complejas, pero tenemos productos ya diseñados a la medida, en seguridad, en nube, sin duda en conectividad, en ayudarles a desarrollar, por ejemplo, sus páginas web, sus aplicaciones. La inversión se centra en la modernización de capacidades y robustecimiento de las autopistas digitales de comunicación y alta disponibilidad entre centros de datos de Claro.